Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Y aquí a mi lado, pues nuestro gran amigo y colaborador también, David Flores. ¿Cómo estás, David? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A todos nuestros cibernautas. Un saludo. Bueno, pues ahora tenemos un programa un tanto fuera de lo común, porque resulta que vamos a hablar con una persona que no está presente. No vamos a hacer ninguna sesión espiritista, aclaro. No, vamos a hablar con nuestro gran amigo Octavio Morales para terminar el tema de la Casa del Diablo allá en San Andrés, Cholula. ¿Pertenece? Sí. San Andrés. Correcto. San Andrés Cholula. Entonces, hace un momento que nos conectamos con Octavio, nos decía que él asistió a una conferencia, él nos dará los datos de qué persona y cuál fue el tema específico que trató sobre esa casa, porque esta persona que sustentó la conferencia ha hecho investigaciones más detalladas de campo ahí precisamente, y nos podía abundar más en qué significa esa casa y qué otra cosa podemos saber, aparte de lo que ya dejamos adelantado hace 2 o 3 semanas. Más o menos Así pendiente. Es. Bueno, pues Octavio Morales, te damos aquí la bienvenida también. ¿Quieres saludar a nuestro público, por favor? Claro que sí, muy buenas tardes a todos los amigos de la señal de Saber Sin Fin. Precisamente hoy estamos haciendo una entrevista no muy sui generis. Saludos también para ti y para David, y para David, el de los controles. Y sí, precisamente el tema de la famosa Casa del Diablo, pues es muy amplio, porque pues hay muchas apreciaciones acerca de lo que pudo haber sucedido ahí en esos lugares, porque no es tan común tener sitios como estos, sobre todo aquí en Puebla, ¿no? Que Puebla pues 100% es una Puebla mocha, ¿no? Pero satánica o demoníaca es algo medio extraño, ¿verdad? Los hay, pero es muy reservado, muy reservado. Sí. Ajá, sí, así es. Bueno, pues yo tengo alguna información, vaya, porque estos temas también me apasionan, me gustan, y algún día hubo una conferencia allá en donde está la sala esta de exposiciones del municipio. Sí. Ahí dio una conferencia un arquitecto, el señor José Antonio Terán Bonilla. Él presentaba un libro que se llama La guarida del diablo, y entonces pues es un estudio pues más que nada iconográfico de lo que encontró en esa casa. Él comentaba que pues de hecho él fue casi el primero que supo de esa casa, porque en realidad ni el mismo pueblo de San Luis de Huiluyocan conocían de la existencia de esta casa, que era como un secreto a voces. Entonces algún día pues entraron, se dieron cuenta de lo que había, se impresionaron. En primer lugar pues no le dieron una explicación lógica de lo que pues significaba esa casa o ese templo o ese lugar de culto o de ritos satánicos, que fue lo primero que se les ocurrió. Oye, te interrumpo. Entonces, ¿la gente qué idea tenía que era esa casa, o en realidad estaba totalmente en ayunas? No sabía nada. Así como dices, abandonada, sin ninguna información. Sabían que había existido una casa de personas ricas, pero pues estaba abandonada, y ni quien se diera cuenta de lo que en realidad había dentro de esa casa. Esa casa yo no la conozco físicamente, pero me comentan que está, digamos, no céntrica de la población, sino, digamos, en las afueras, o no tan cerca del centro, ¿no? Entonces, pues a la gente lo único que les interesaba, pues era sus actividades cotidianas, como son la agricultura y esas actividades que hay por esa población, pero pues de hecho a la casa ni siquiera le daban la menor importancia. Esta era una casa abandonada que está bien que era de una persona o de personas que habían habitado ahí, pero que quedó abandonada. David, ¿alguna pregunta que quisieras Claro que sí, Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, habla David Flores. Una pregunta, todo lo que se ha manejado dentro de esta temática de la Casa del Diablo allá, toda la información que se da en torno a esto, ¿viene de, puedo decirlo, de gente confiable, o solamente son especulaciones o rumores de las mismas personas que viven en los alrededores, o hay alguna fuente fidedigna? Claro, esto
arquitecto José Antonio Terán Bonilla conoció esa casa y empezó a hacer sus investigaciones y empezó a tener información de la gente, o sea, de preguntarle, oigan, ¿ustedes saben de este lugar? No, pues sí, sabemos que es una casa que está ahí, pero no sabemos ni de quién es y a quién perteneció. Está abandonada y ahí hasta ahí quedaba esa información. Entonces arquitecto empezó a investigar y pues lo primero que encuentra pues es en las vigas de la habitación inscripciones en latín, pero casualmente están escritas al revés, o sea que solamente se pueden leer mediante un espejo, como la escritura de Leonardo da Vinci. Y pues la sorpresa más grande es encontrar toda esa iconografía en la portada de la casa, que tiene un gran patio, y entonces en la portada, sobre todo el estilo, en que la iconografía que hay no es tan particular o tan, digamos, tan difundida o utilizada en otros sitios, porque en lugar de pintura, todas esas iconografías se fueron haciendo con piedritas incrustadas con cemento, formando figuritas. Y bueno, también ha investigado el arquitecto y dice que no hay indicios de que en otros lugares hay este tipo de manifestaciones iconográficas, o sea, la forma, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Se trataba de una persona, porque supongo que fue una persona la que hizo esas incrustaciones en la pared, digamos? ¿Era una persona excéntrica o lo que encontró el arquitecto fue algo más? O sea, no sé, algún tipo de culto, algún tipo de sociedad esotérica, o qué fue lo que encontró el arquitecto? A eso voy. Sí. Haciendo sus investigaciones, primero trató de encontrar algunos similares que pues dieran cabida para poder relacionar cosas, ¿no? Entonces él decía que este tipo de hacer la iconografía, solamente hay unos pequeños indicios en otras poblaciones pues no tan cercanas, sino parece que en San Martín, en un pueblo de por ahí, Ajá. Por ahí hay una manifestación de ese tipo de iconografía hecha con piedritas, no con pintura. Y también por ahí una persona me comentó que por allá por el valle de Ciudad Cerdán hay una casa que también tiene ese tipo de iconografía, de hacerla con piedritas. Entonces lo primero que empezó a hacer es ver qué significaba eso, y entonces la realidad es como un foro, como si fuera un teatro, porque tiene cortinas, se ven ahí unas cortinas simuladas ahí con las piedritas, como si fuera un escenario de un teatro. Ajá, sí, sí. Y hay inscripciones religiosas, cristianas, católicas, y sobre todo hay representaciones del diablo. Ahí hay, digamos, unos monos, pero con un pene. Uh-huh, sí. Y entonces, pues esa es la representación, pues se supone que del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunos pasajes bíblicos que están ahí perpetuados. Entonces se supone que, o sea, deduce el arquitecto que era como una especie de un catecismo gráfico, ¿sí? Como para enseñar, digamos, la doctrina cristiana, católica, como en esa época, como lo hacían, digamos, como hicieron algunos, creo que Landa fue el que hizo el Padre Nuestro con iconografía como de los códices antiguos. Sí, Fray Diego de Landa. Exactamente. Sí, sí. Entonces, de esa manera, así lo interpreta como una, digamos, como una ilustración, como un catecismo. Sí, sí, un catecismo, exactamente. Exactamente, para adoctrinar, pues ahí sí no se sabe si a la gente de la población o era un lugar exclusivo. Entonces ahí empieza a analizar y dice que lo extraño es por qué en un lugar tan alejado de la ciudad de Puebla, ¿sí? Y entonces se da cuenta también de otra cosa, que toda esa iconografía tiene casi cierta relación con la que hay en un lugar cercano, en Tonantzintla. Ah, mira. Recordarás que ahí es pues ahí se perpetuó el barroco mexicano y es la muestra más exquisita que hay. Pero todo eso de Tonantzintla se refiere a la Virgen María. Ajá.
Y aquí en San Luis Tehuiloyocan es casi lo contrario, como la antítesis, ¿no? Ajá, sí. Es, digamos, la otra cara, ¿no? Entonces se empieza a presumir, bueno, que pues eso era, digamos, a lo mejor una casa pues perteneciente a gente del clero, ¿no? Ajá. Que tenía pues que hacer reuniones ahí, digamos, lo más alejado de la población, incluso de Cholula, porque no está tan muy cerquita de... Para esto, ¿qué antigüedad tiene la casa entonces? Pues esa casa, pues habla que es, de acuerdo a la construcción y todo eso, pues es del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700 aproximadamente, es como ubica esa casa, que por ahí, por esa época fue construida. Pues nos manda David aquí a un receso. ¿Nos sigues acompañando o Claro terminamos sí, acá? con todo gusto. Ah, bueno, te esperamos entonces. Sí. Pasando el receso, continuamos con este tema. Con todo gusto. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.